Bienvenidos a esta nueva serie que estamos iniciando el día de hoy. Vamos a estar hablando de la última parte de la historia del pueblo de Israel relatada en el Antiguo Testamento con los libros denominados libros históricos. Específicamente vamos a empezar por Esdras y posteriormente Nehemías. Esta pues nueva serie le hemos llamado la serie de la reconstrucción y de la reforma, porque hubo una reconstrucción del pueblo de Israel, una reconstrucción física, podríamos decir, material, pero sobre todo hubo una restauración espiritual y moral del pueblo de Israel. Y eso pues nos deja muchas enseñanzas a nosotros. Entonces hemos estado en estos estudios alternando libros del Antiguo Testamento, estuvimos en el último estudiando los Evangelios, la vida y obra del Señor Jesucristo, regresamos al Antiguo Testamento, porque la Biblia no pierde vigencia. Lo que está en las escrituras nos sirve, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, como pues dice el apóstol Pablo. Así que vamos a estar trabajando durante varios meses en este estudio, en este libro de los libros históricos, como mencionamos anteriormente. Y en esta primera reunión, pues como de costumbre, siempre al iniciar una serie, pues hacemos una introducción en donde nos ubicamos en el contexto de la época para poder entender mejor el libro, saber qué época de la historia, qué era lo que estaba pasando en aquella época, es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a leer los primeros versículos para entrar en materia, pero pues vamos a utilizar parte del tiempo con el contexto. No quiero enredarlos con mucha información, con muchos datos. Vamos a tratar de ser concisos, pero es necesario ver esta parte del contexto. Así que vamos a empezar a compartir pantalla aquí para poder ya entrar en materia. Entonces aquí podemos ver el título de la serie. Se llama La reconstrucción y la reforma, como dijimos anteriormente. Entonces, ya dijimos que estos son los últimos libros históricos. Aquí tenemos a los libros históricos. Sabemos que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estos libros básicamente tratan desde el Edén, desde la creación, hasta pues ya con la salida del pueblo de Israel, de Egipto, la liberación del pueblo de Israel y, pues la historia de Moisés, de su viaje por el desierto, que iba a ser inicialmente un viaje probablemente de 40 días, pero por la incredulidad del pueblo, específicamente de los espías que fueron enviados a, a la tierra prometida y que regresaron con un informe eh, malo, ¿verdad? Diciendo que ahí habían gigantes que no iban a poder conquistar, que ellos se miraban como langostas a la par de esta gente. Entonces, eh, pues por esa incredulidad, que todo el pueblo se alarma y empieza a protestar que por qué lo sacaron de Egipto. Entonces el Señor decide que sean 40 años los que van a vagar en el desierto y que todos los incrédulos no van a entrar a la tierra prometida. Incluso el mismo Moisés que los iba guiando, pues tampoco puede entrar a la tierra prometida, no por la incredulidad en este caso del resto del pueblo, sino porque pues también falla. El Señor le provee de agua, el pueblo en una de sus tantas quejas, pues está hablando de que están muriendo de sed, que necesitan agua. Entonces el Señor le dice, ve a la peña de Oreb y pues eh,
saca agua de ahí, yo te doy la facultad para que, pues con tu vara, saques agua de ahí. Entonces Moisés va, pero se exaspera y ya estando frente a la peña le dice al pueblo, bueno, ¿quieren que le saque agua de esa roca? Y entonces golpea la peña 2 veces y sale el agua, pero en ningún momento le da la gloria al Señor, prácticamente como que él se atribuyera el milagro y no obedece exactamente lo que el Señor le había dicho que hiciera. Entonces, por esa razón, pues el Señor le dice, pues vas a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar. Y vemos cómo, pues al final del camino, antes, ya cuando están frente a la tierra prometida, en efecto, el Señor toma a Moisés, se lo lleva a una montaña y ahí Moisés desaparece. Y la razón por la que desaparece probablemente sea para que el pueblo no supiera dónde estaba su tumba y lo fueran a adorar, porque conocemos la idolatría del pueblo de aquella época. Entonces, esa es una de las razones por las que probablemente el Señor no muestra la tumba ni deja que Moisés muera en medio del pueblo. De hecho, en la época de Jesús, todavía Moisés era la máxima figura para el pueblo de Israel. Entonces, eh, hasta ahí, eh, pues relatan estos libros. Luego, pues en Josué ya vemos cómo el pueblo entra a la tierra prometida bajo el mando de Josué. Eh, Moisés tuvo la habilidad de desarrollar un líder, preparó a Josué, lo entrenó, por así decirlo, para que él lo pudiera sustituir. Josué sustituye a Moisés, recibe el aval del Señor que le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y entonces, ya fortalecido y sabiendo que el Señor está con él, Josué entra a la tierra prometida. De hecho, recordemos que de los 2 espías que se enviaron, 10 dieron un informe negativo, pero solo Josué y Caleb dieron un informe positivo. Entonces, esto también influyó en el liderazgo de Josué. Entonces, Josué toma la tierra prometida, conquista toda la tierra, falla en sacar a todos los habitantes de ahí, que pues era una de las órdenes que Dios le había dado, deja algunos habitantes y eso después le va a dar problemas al pueblo por la desobediencia, pero en términos generales se toma la tierra prometida, las 12 tribus se establecen, eh, cada una con su respectivo territorio y pues posteriormente, ya que están establecidas, muere Josué. Es interesante que la palabra, las escrituras dicen que mientras Josué vivió, el pueblo sirvió al Señor. Pero una vez que Josué murió, pues todos se apartaron. Y esto fue porque Moisés, como ya dijimos, tuvo la habilidad de preparar a Josué, pero Josué no preparó ningún sustituto. Y entonces, como Josué no tuvo sustituto, se acabó el liderazgo, no hubo un líder que siguiera guiando al pueblo. Y entonces viene la época más oscura del pueblo de Israel, que es la época de los jueces. Cuando leemos el libro de los jueces, pues es realmente pues, cosas desagradables que suceden en esa época. Y el escritor dice, esto pasaba porque no había rey en Israel, era una anarquía prácticamente, y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. En nuestras palabras, todos hacían lo que les daba la gana. Y eso es el libro de los jueces. Al final del libro de los jueces se intercala el libro de Ruth, que es como una pequeña luz o un alivio después de la oscuridad y de todas las cosas terribles que se mencionan en el libro de los jueces. El libro de Ruth es una historia, podríamos decir, es una historia de amor, historia romántica, pero sobre todo es una historia de redención, de la misericordia del Señor, como Ruth es redimida por hacer las cosas bien, por su fidelidad a su suegra y a pesar de ser una moabita, eh, de un pueblo pagano,
decide seguir a Noemí y le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y donde tú vayas yo iré. Y entonces, ya establecida eh, en el nuevo territorio, ella pues se pone a trabajar para ayudar a su suegra y ahí la conoce uno de los líderes del pueblo y de alguna manera la restaura y vuelve a la comodidad. Entonces, es una historia de restauración en donde se refleja, a pesar de que Dios no se menciona en el libro, pues se deja ver la fidelidad de Dios y sobre todo la misericordia de Dios. Hay una palabra que se usa mucho en el libro de Ruth que es Gesed, y Gesed significa misericordia, porque pues Booz tuvo misericordia de Ruth, este empresario, y eso refleja pues la misericordia que Dios tiene con nosotros. Entonces ahí pasamos a el primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, que pues ya relatan otro periodo en la época del pueblo de Israel, que es la época de los reyes, la monarquía. ¿Cómo surge la monarquía? Pues el pueblo llega con Samuel, eh, que fue juez y profeta, y les dice, bueno, queremos un rey. Y Samuel les dice, ¿para qué quieren un rey? Si nuestro rey es Dios, Él es el que nos gobierna. Esa era la época de la teocracia o gobierno de Dios, donde Dios directamente trataba con su pueblo. Y él fue, por ejemplo, el que nombraba a los jueces, él fue el que llamó a Samuel también para que fuera el líder del pueblo. Entonces, Dios gobernaba, pero el pueblo quiere rey. Y les dice Samuel, ¿y para qué quieren rey? Y les dice, pues, porque queremos ser como las demás naciones, queremos ser como las otras naciones. Y estos no entendían que justamente lo que los diferenciaba de los demás pueblos era que no eran iguales, eran que eran el pueblo de Dios, era un pueblo diferente, era un pueblo que había sido llamado a ser de bendición a las demás naciones. Pero no cumplen con su cometido y simplemente quieren ser como los demás, en lugar de ser de bendición, se adaptan, se quieren adaptar a las demás naciones. Entonces Samuel va con Dios y le dice, mira, quieren un rey, no entiendo, tú eres el rey, pero Dios le dice, si quieren su rey, dale su rey, allá ellos, ¿verdad? Pero eh, pues no les va a ir bien. Y entonces, pues Samuel les cumple lo que ellos quieren, se nombra por rey a Saúl, y pues Saúl empieza bien, pero posteriormente fracasa, y entonces el pueblo empieza a pagar las consecuencias de su deseo de querer ser como las demás naciones y tener un rey. Pero ahí es donde empieza la época de los reyes, la época de la monarquía. Entonces, después de Saúl, Dios en su misericordia nombra a David, que la Biblia lo relata como un rey de acuerdo al corazón de Dios. Y no porque David no tuviera errores, cometió errores y muy grandes y terribles, pero una característica que tenía David es que amaba a Dios. Y entonces por eso la Biblia le llama un rey de acuerdo al corazón de Dios. Después del reinado de David viene Salomón, su hijo, y Salomón fue un rey que empezó bien, empezó muy bien, pero terminó mal. También fracasó. Pero durante los reinados de Saúl, de David y de Salomón, Israel era la potencia mundial, era el poder más poderoso del mundo porque las 12 tribus estaban unidas. Y entonces no había quien pudiera con ellos, derrotaba a todos sus enemigos, porque también la mano de Dios estaba sobre el pueblo. Y este fue un reinado de pues, 40 años de cada uno de los reyes, 40 años, o el no Saúl, 40 años David y 40 años Salomón. Y por la desobediencia de Salomón, que al final se fue tras los dioses de sus esposas o de sus concubinas. Entonces Dios le dice que le va a quitar el reinado, que va a dividir el reinado. Pero dice Dios, por amor a mi siervo David no lo voy a hacer en tu tiempo, sino que tú vas a terminar tu reino, pues como debe ser.
Y entonces Salomón termina su reinado y después su hijo Roboam, en 40 días deshace lo que eh, se había mantenido durante 40 años, ¿verdad? Y por una mala decisión, el reino se divide y entonces 10 tribus se van al norte con Jeroboam como rey y en el reino del sur quedan solo 2 tribus bajo el mando de Roboam. Entonces ahí surge el reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Al reino del norte se le llama normalmente Israel y al reino del sur se le llama Judá. ¿Por qué mencionamos todo esto? Bueno, ahí ya a grandes rasgos hablamos de lo que se relata en Samuel, en Reyes, en Crónicas. Y también, pues parte del relato es que estos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur, vivieron en constante pugna, vivían peleando en guerra todo el tiempo, e incluso se unían a naciones que tradicionalmente habían sido enemigos del pueblo de Israel, pero se unían para tratar de conquistar a sus mismos hermanos. Entonces, de ser una potencia mundial, de ser el país más poderoso del mundo, pues una vez dividido, se debilita. Y entonces ya es presa fácil del enemigo, de los países enemigos. De esa cuenta, el Reino del Norte en el año 724 antes de Cristo, pues es rodeado por los asirios, por un rey que se llama Salmasar. eh, Tardan sitiado alrededor de 2 años eh, el reino del norte, las 10 tribus, cuya capital es Samaria. Y en el año 722, 2 o 3 años después de que la ciudad estaba sitiada, Sargón, otro rey asirio, conquista Jerusalén, conquista Israel, perdón, Jerusalén en el reino del sur, conquista el reino del norte. Y pues los derrotan y de esta forma Asiria se convierte en el gobierno más poderoso, el país más poderoso del mundo, la potencia mundial, y se llevan cautivos alrededor de 27,000, un poco más de 27,000 eh, israelitas que van a la cautividad de Asiria y se pierden. No se vuelve a saber de ellos, no hay un retorno colectivo a su pueblo. Los asirios incluso mandan gente de otros de prisioneros de guerra de otros países, los mandan para poblar el reino del norte. Entonces, por eso la rivalidad después de el reino del sur, de Judea, con Samaria, porque a los samaritanos los consideraban pues mestizos, los consideraban o habitantes de otros pueblos, pero no, para ellos no eran judíos puros. De eso estamos hablando ya en la época de Jesús. Pero vamos viendo rápidamente la historia, el orden de los acontecimientos. En el año 722 cae el reino del norte, lo toman los asirios. Asiria se convierte en una potencia mundial, pero después los asirios son derrotados por los babilonios. Pues en el año 586 antes de Cristo, Babilonia conquista el reino del sur, ya lo que es Judea, cuya capital es Jerusalén. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, después de los reinados de David y Salomón, el reino del norte tiene alrededor de 19, 20 reyes, ni uno solo bueno. Todos hacían cosas que no agradaban al Señor, o hacían lo que no agradaba al Señor. Idolatría, bueno, de todo. Entonces, a pesar de la advertencia de los profetas, que varios profetas advertían a
el reino del norte de Israel, pues iba a venir la disciplina del Señor. No escucharon, vienen los asirios, los derrotan, eh, acaban con todos y como dijimos, pues algunos sobrevivientes se lo dieron prisioneros y nunca vuelven. Entonces, después Babilonia derrota a los asirios, Babilonia se convierte en una potencia mundial y en el año 586 a.C. van contra el Reino del Sur. El Reino del Sur, la misma historia, ahí hubo pues 20 reyes también, eh, unos 8 o 9 quisieron hacer las cosas bien, por lo menos intentaron, pero al final fracasaron, todos los demás fueron un desastre. Entonces otra vez vienen los profetas, como Jeremías, a anunciar que el Señor va a traer disciplina, que el Señor va a castigar al pueblo por su desobediencia, por su idolatría. Y entonces, otra vez, la misma historia, el pueblo no hace caso, rechazan a Jeremías, incluso hasta lo meten preso por estar diciendo cosas que según ellos no son. Y entonces viene Nabucodonosor y invade el reino del sur, Judea, destruye Jerusalén, acaba con las murallas. También estuvo sitiada la ciudad alrededor de 2 años porque por las murallas no podía tomarla, pero al final logra, logra entrar, toma la ciudad, quema y destruye el templo, que era lo más importante para el pueblo, porque era su lugar de adoración, el único contacto que tenían con Dios, podríamos decir. Destruye el templo totalmente, lo quema, se lleva todas las cosas valiosas, el oro, eh, el bronce, la plata, todos los utensilios del templo, destruye la casa del rey, el palacio que Salomón había construido, que también era una obra, un edificio pues suntuoso, de lo más elegante, y podemos ver el relato en las escrituras de todo lo que esto contenía. Eh, Todo eso destruido. Destruyen los muros, como esos muros habían impedido que Nabucodonosor tomara el pueblo, el país, pues también los destruye y también toma cautivos. Allá van Daniel y sus amigos, Azarías, Misael y Ananías, que se les cambia el nombre ya en Babilonia. Los babilonios, el rey les pone Sadrach, Mesach y Abednego. Tenemos la historia en el libro de Daniel, que también es interesante. Y pues al estar estudiando estos libros de Esdras y Nehemías, pues vamos a estar eh, viendo pasajes de otros libros, de los profetas mayores y de los profetas menores, que dicho sea de paso, no se llaman profetas mayores porque sean superiores a los otros profetas, eh, sino porque los libros son más extensos. Por eso se dividen entre profetas mayores y menores por la extensión de su contenido. Eh, entonces, pero vamos a estar hablando de otros profetas como Isaías. Ya vimos que Daniel, pues, es importante analizarlo también porque Daniel está en ese contexto, está en la época de la reconstrucción. Daniel estuvo desde Nabucodonosor hasta Ciro, hasta el primer año del gobierno de Ciro. Y entonces, como vimos, las potencias mundiales se fueron repartiendo, primero a Siria, que era la potencia mundial, después Asiria es derrotada por los babilonios, y ya los babilonios al mando de Nabucodonosor toman el reino del sur. Es interesante que Dios llama a Nabucodonosor mi siervo, y Nabucodonosor era un rey enemigo, un rey pagano, pero el Señor lo usa para disciplinar a su pueblo, porque la Biblia dice que el Señor al que ama disciplina.
eh, Dios amaba al pueblo de Israel, entonces lo disciplina para que entren en razón. Como un padre amoroso disciplina a sus hijos para que se porten bien, pues así es el Señor con el pueblo de Israel. Entonces utiliza a Nabucodonosor y se sirve de Nabucodonosor para disciplinar a el pueblo. Vamos a ver que también se sirve de Ciro, otro rey pagano, el rey de los persas, para que el pueblo regrese. Entonces, esto nos muestra la soberanía del Señor. Él usa a quien Él quiere, no importa quién sea. Y incluso los reyes, aunque no sean creyentes, pues tienen que eh, cumplir con los planes de Dios, muchas veces sin saberlo, porque ellos ni saben por qué están haciendo las cosas, pero el Señor va desarrollando sus planes en su soberanía. Lo que pasó con los escribas y fariseos, ellos, según ellos, estaban eh, haciendo lo que ellos querían, ah, querían matar a Jesús, entonces hacen todo un complot para poder apresarlo y matarlo. Y una vez que lo han matado, pues dice, bueno, ya hicimos lo que quisimos, ya salimos de él. Y no sabían que ellos simplemente estaban cumpliendo los planes de Dios. El plan de Dios era que su hijo muriera en la cruz del Calvario y de alguna manera usa como instrumentos a los escribas de los fariseos, al Sanedrín, para cumplir con ese propósito. Entonces, el primer aprendizaje que tenemos es la soberanía de Dios, cómo el Señor actúa en su soberanía para realizar su plan. Y su plan es un plan de redención para la humanidad. Aquí estamos viendo la restauración, o vamos a ver la restauración, la redención, la reconstrucción del pueblo de Israel en esta época, pero esto era solo un anticipo de la verdadera redención y restauración que iba a venir con Cristo al venir a morir en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros, para nuestra propia redención. Pero volviendo al contexto para ya ir cerrando con esto, repasamos la potencia mundial primero cuando las 12 tribus estaban unidas era Israel. Luego viene Asiria, conquista a Israel y la potencia mundial se convierte en Asiria. Después viene los babilonios y los babilonios derrotan a los asirios y entonces el poderío mundial pasa a Babilonia. Eh, Luego un nieto de Nabucodonosor, Nabucodonosor llega pues, a ser un rey muy grande, pues, el rey de la primera potencia mundial, pero su nieto Belsasar, ah, pues él hace lo que ofende al Señor, empieza a adorar a otros dioses como el dios Marduk e incluso hace su gran fiesta en donde pues manda traer los utensilios del templo, los vasos, las copas y ahí está celebrando y bebiendo vino con su gente pues obviamente con mujeres y todo. Entonces es el pasaje famoso aquel donde aparece la inscripción en la pared. Hay una mano que aparece en la pared y pone la frase Mene Mene Tekel Upharsin, que quiere decir tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. O sea, eres un rey falso que no sirves. Y le dice, esta misma noche eh, tu reino será quitado. Y entonces en efecto, esa misma noche entra Darío, el rey de los Medos, y pues le quita el reino a Belsasar, el rey de Babilonia. Entonces ahí pasa ahora el poderío mundial a eh, los medos, al gobierno medo-persa. Y ya en la época de, de Esdras y Nehemías, el rey es Ciro, que es el rey de los persas. Vamos viendo cómo
van cambiando los reyes, van cambiando los países que tienen el poderío mundial, pero el Señor sigue haciendo sus planes. Y algo también interesante es el papel de Daniel. Daniel es deportado a Babilonia por Nabucodonosor y sirve en la corte. Y en la corte interpreta los sueños. eh, bueno, primero él y sus amigos no se quieren contaminar y rechazan la comida del rey. Él y sus tres amigos, Azarías, Misael y Ananías, o Sadrach, Mesach y Abednego, rechazan la comida del rey y sin embargo, pues llegan a ser de los considerados como los más sabios del imperio y prosperan ahí en su trabajo, en lo que están haciendo, a pesar de ser extranjeros, pues llegan a ocupar posiciones importantes, especialmente Daniel. A través del testimonio de los amigos de Daniel, que sabemos que eh, son echados al horno de fuego por no querer eh, adorar a la estatua que Nabucodonosor manda hacer, entonces son echados al horno de fuego y el Señor los libra. Tenemos ese pasaje ahí en donde el Señor libra a los amigos porque no quisieron someterse a esa estatua de oro. Y entonces el rey se da cuenta cómo el Señor los libra, que de hecho ven cuatro personajes en el horno, y no tres, porque ahí estaba el Señor pues librándolos de eso. Y eh, la reacción del rey, eh, cuando se acerca a la puerta del horno, dice, eh, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, dice Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor se acerca a la puerta del horno de fuego y dice, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Bendito, bendito dice, sea el Dios de ellos, porque ellos no cumplieron mi decreto, no me hicieron caso. Sí, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como esto. A través del testimonio de estos muchachos, Nabucodonosor cree en Dios. Y el otro pasaje interesante es cuando al mismo Daniel, eh, el Señor perdón, Nabucodonosor lo echa a los leones, porque no quiso, bueno, todos los que le tenían envidia, todos los otros que estaban al servicio del rey y que miraban que él era el favorito, por decirlo así, le tenían envidia, entonces buscan una forma de, de calumniarlo delante del rey, pero no encuentran tacha en Daniel. Entonces al final apelan al orgullo del rey y le dicen, pues haz un decreto que todo el que pida o adore a otro Dios que no sean los tuyos o que seas tú mismo, pues que sea echado al foso de los leones. Daniel oye el decreto y en lugar de hacer caso abre las ventanas de su habitación que daban a la calle y ahí adoraba al Señor tres veces al día. Entonces, eh, a pesar de que pues, este rey apreciaba mucho a Daniel, pues como firmó un edicto eh, eh, con esa orden de que el que no adoraba a sus dioses fuera echado al foso de los leones, tiene que echar a Daniel. Y le dice, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El mismo rey tiene fe, tiene la esperanza de que el Dios de Daniel lo libre.
porque él había creído gracias al testimonio de Daniel. Entonces, el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, y estaba triste, ni siquiera instrumentos de música le trajeron, y se le fue el sueño por saber de que había tirado a Daniel injustamente, por decirlo así, al foso de los leones. Y al otro día se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Y Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Aquí estamos hablando de Darío. Primero Nabucodonosor reconoce al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y por decreto eh, ordena que pues todo el mundo eh, adore a ese Dios. Ahora Darío, por el testimonio de Daniel, pues va a decir más o menos lo mismo. Dice, dio la orden el rey, y los que habían acusado a Daniel fueron echados a los leones, ¿verdad? Entonces Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: dice, paso sea multiplicar. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese Daniel pues prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Entonces, miremos la actitud de Daniel y sus amigos. No, deciden no contaminarse, deciden guardar su testimonio, deciden hacer un buen trabajo, servir al rey en un país extraño. Están esclavos, están prisioneros, pero están haciendo las cosas bien, haciendo bien su trabajo, pero sobre todo están siendo fieles a Dios. Y gracias a ese testimonio, tanto Nabucodonosor como Darío reconocen eh, al Dios de Daniel y de sus amigos. Y Daniel estuvo desde el reinado de Nabucodonosor, de Darío, o sea, de Nabucodonosor como rey de Babilonia, de Darío como rey de Media, y hasta el primer año del reinado de Ciro, el rey de Persia. Independientemente del gobierno que estaba, independientemente de quién fuera la potencia mundial, Daniel se conservó firme, hizo bien su trabajo para estos tres reyes, y estos vinieron al conocimiento del Señor y alabaron a Dios y reconocieron a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias al testimonio de estos varones que se mantuvieron firmes y rectos. Esa es una enseñanza para nosotros. Es una enseñanza de cómo nosotros, a través de nuestro testimonio, podemos ser personas de influencia y cambiar el ambiente a nuestro alrededor. A mí me llama mucho la atención que pues ya Darío en el primer año del gobierno de Ciro, él se pone a leer las profecías, y entonces se encuentra que Jeremías había profetizado que el cautiverio iba a tardar 70 años. Y entonces él hace las cuentas y ve que sus 70 años ya se están cumpliendo. Entonces él hace la famosa oración de Daniel, en donde él se humilla delante de Dios, pero tomemos en cuenta las palabras de Daniel. Dice: Señor, hemos pecado, ten misericordia de tu pueblo, porque hemos pecado, hemos hecho lo que te ofende, y por eso ha venido toda esta calamidad, pero ahora tú cumple lo que nos has ofrecido y dale liberación a tu pueblo. Eso me lleva a una frase que yo creo que vale la pena que recordemos. La relación con Dios es personal, pero no es privada. Nuestra relación con Dios es íntima, es personal, pero es una relación que tiene que ser pública, que tiene que influir en las demás naciones. Daniel era un rey, perdón, Daniel era un personaje íntegro. De hecho, era el segundo
del rey, en la persona de confianza de los reyes, porque de varios. Pero a pesar de ser una persona íntegra, él cuando ora, él dice, hemos pecado. Mi pueblo y yo hemos pecado. Él se incluye en el pecado. Él asume responsabilidad por el pecado del pueblo. Y es la actitud que debemos de tomar nosotros, porque de alguna manera somos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor. Si las personas en las que influimos a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, la sociedad en la que nos desenvolvemos, no ven en nosotros algo diferente y no cambian, no tienen ese testimonio. Nosotros somos responsables de que la violencia, de que la corrupción, de que pues todos los males de nuestro país no cambien, no mengüen, porque a lo mejor no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, a lo mejor no estamos dando un testimonio que logre que las demás personas cambien. Muchas veces es lo contrario. Muchas veces tenemos mal testimonio y gracias a nuestro mal testimonio muchas personas se alejan del Señor. Entonces tenemos esa enseñanza en Daniel y pues hasta ahora es el contexto de lo que está pasando. Eh, Ahorita estamos ya ya el pueblo, el reino del sur, Judá, que había sido cautivado, apresado, llevado cautivo por los babilonios, está a punto de regresar. Ya Ciro está gobernando. Entonces Ciro va a emitir un decreto, según lo profetizado por Jeremías, de que el pueblo pues va a retornar. Y ahí es donde ya entramos al pasaje que vamos a ver hoy, que está en el libro de Esdras, Esdras capítulo 1, versículo 1 al 6, y lo vamos a leer. Y dice, el decreto de Ciro. Aquí tenemos en amarillo o mostaza, no sé qué color será ese, pero tenemos las referencias a otros libros de la Biblia. Por ejemplo, esto que vamos a leer está en Segunda Crónicas también, capítulo 36, versículos 22 y 23. Y aquí tenemos la profecía de Jeremías, que está en Jeremías 25, y la profecía de Isaías en Isaías 44. Entonces, como ven, vamos a ir alternando otros profetas que son importantes, que tienen mucho que ver en lo que estamos viendo. Vamos a hablar también en determinado momento de Ageo y Zacarías, porque ellos eh, animaron al pueblo para que reconstruyera. Pero bueno, vamos al pasaje. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Miren lo que está diciendo Ciro, un rey enemigo, un rey pagano. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Está reconociendo que Jehová le había dado los reinos de la tierra. Algo que no hizo Nabucodonosor en su momento. Nabucodonosor en su momento dice, miren todo lo que he construido. Y esto es para mi gloria. Entonces, por el orgullo de Nabucodonosor, el Señor lo hace que pierda la razón y entonces empieza a comportarse como un animal, se cree animal y anda ahí actuando como un animal entre las bestias del campo y hasta que el Señor lo restaura, le devuelve la razón y entonces ya Nabucodonosor reconoce al Señor y adora al Señor. Pero con eso comprobamos que una de las cosas que más ofende al Señor es el orgullo, es tomarnos nosotros la gloria y no dársela a Él. Y muchas veces por eso el Señor no oye nuestras oraciones. Lo dice Santiago. Ustedes piden y no reciben porque piden para su propio egoísmo, para su propio bienestar. En cambio, si pedimos cosas para la gloria de Dios, para el reino de Dios, entonces
vamos a recibir lo que pedimos. Daniel clamó al Señor y le dijo, Señor, llegó el tiempo, hemos pecado, pero restáuranos. Y muy probablemente eso hizo que se cumpliera la profecía y que Ciro, rey de Persia, que era el que estaba gobernando en ese momento, cuando Daniel hace esa oración, entonces él dice, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Ah, algo eh, sumamente eh, impactante aquí es que aquí tenemos la referencia. Bueno, leamos específicamente lo que dice Jeremías 25:11 antes de pasar. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso lo profetizó Jeremías antes de que Nabucodonosor invadiera Judá. Y dice, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y entonces ahí es donde se profetiza el regreso. Vamos a 29:10, que es el otro pasaje. Y dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. En otras palabras, cumpliré mi promesa, para haceros volver a este lugar. Y aquí está el famoso pasaje este que es muy conocido. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren la misericordia y el amor del Señor. Esta gente fue disciplinada por su idolatría, por su desobediencia, por su rebeldía. Y sin embargo, el Señor dice, yo los amo y lo único que quiero para ustedes es el bien. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Eso dice Isaías 29:10. Entonces vemos cómo eso se cumple. El pueblo está cautivo durante 70 años, pero en el primer año de Ciro, pues ellos van a volver. Pero algo más interesante todavía es Isaías 44:28. Isaías escribió o profetizó en el año 690, 700 más o menos antes de Cristo. Y vemos que su profecía se cumplió en el 586, más de 100 años después de que Isaías había profetizado, se cumplió lo que él había dicho. Bueno, una de sus profecías, porque hay otras más que se cumplieron, pero Isaías 44:28 dice, ah, vamos a leer desde el 24. Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Está hablando Dios por medio de Isaías al pueblo. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice Jerusalén serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. En ese momento Israel estaba bien, ahí no había sido conquistada, estaba, pues, podríamos decir, en su apogeo. Entonces alguien lee esto, ¿cómo así que sus ruinas, cómo así que reedificaré? Aquí no hay ruinas, aquí todo es prosperidad. Este Isaías está loco, está hablando de debilidades. ¿Qué va a reedificar el Señor? Eh, Muchas veces los profetas fueron tomados por locos, ¿verdad? Porque estaban hablando incoherencias. Para ellos eso era así. Dice, Jerusalén serás habitada. Jerusalén estaba habitada en ese momento. Sin embargo, Dios por medio de Isaías dice, Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades secados y sus ríos haré secar. Que dice de Ciro, 100 años antes, más de 100 años antes. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido,
a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, y así sigue. Pero el punto interesante es, Ciro ni siquiera pensaba en nacer, y sin embargo, Dios por medio de Isaías lo está llamando por su nombre, y le dice, aunque tú no me conoces, yo te conozco. Y eso también nos llama a la reflexión. Cuando nosotros no conocíamos todavía al Señor, Él ya nos conocía y Él ya tenía planes para nosotros. Desde el vientre de nuestra madre, como dice el salmista, el Señor nos conoce y tiene planes para nosotros. Pero tenemos que ser obedientes y cumplir el mandato del Señor. Eh, algunos eruditos o estudiosos de las escrituras dudan que Isaías ha escrito todo el libro. Dicen, por ejemplo, que los primeros 40 versículos, capítulos, perdón, fueron escritos por Isaías, pero del 41 en adelante fue otro Isaías o fueron otros escritores. De hecho, hablan del Isaías deuterocanónico. ¿Y por qué piensan eso? ¿O por qué creen eso? Porque es que las profecías de Isaías son demasiado exactas. ¿Cómo dice hasta el nombre de Ciro? ¿Cómo lo llama hasta por su nombre si Ciro ni siquiera había nacido? Entonces dicen ellos, no, eso se debe haber escrito después, ¿verdad? Sin embargo, eh, pues para nosotros no es extraño que las profecías sean tan precisas. Si no, vamos a Miqueas. ¿Qué dice Miqueas? Tú, Belén Efrata, que eres la más pequeña de las naciones, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Ya, tú, Belén Efrata, dice, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Entonces está llamando a Belén por su nombre, está eh, pues con mucha anticipación profetizando que en Belén van a ser Jesús. Ese es un dato muy preciso. Entonces no tenemos por qué dudar de que Dios por medio de los profetas hable y de datos así de precisos. Pero es interesante cómo aquí en Isaías el Señor llama a Ciro por su nombre. Entonces, a lo mejor Ciro leyó esto, porque eso estaba escrito más de 100 años antes. De repente Ciro tuvo acceso y por eso dice él, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, porque aquí Isaías está diciendo eso, que le va a dar eso. Eh, Jehová me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que esté en Judá. Y entonces le dice a todos los del pueblo, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces él manda a los cautivos, a los prisioneros, a los presos de guerra. Les dice, váyanse de regreso, váyanse a su pueblo, pero vayan a edificarle casa a Jehová. Sí lo está reconociendo la soberanía, el poder, la majestad de Dios. Está reconociendo que él fue que él es el que le ha dado el poder, a pesar de ser un rey pagano. Miren cómo muchas veces gente que nosotros rechazamos porque piensa diferente a nosotros o porque tienen otra teología, porque son de otra denominación, qué sé yo, o religión, y muchas veces hay gente en otros lugares, a lo mejor con teologías equivocadas, pero que eh, son instrumentos en las manos del Señor, porque Él usa al que Él quiere. Por eso el famoso dicho aquel de que cuando lleguemos al cielo vamos a llevar por lo menos tres sorpresas, ¿verdad? La primera sorpresa es que llegamos, estamos aquí, ¿va? Qué alegre, ya llegamos, esa es la primera sorpresa. La segunda sorpresa va a ser que vamos a ver ahí personas que no creíamos que fueran a llegar. ¿Y cómo vino? ¿Cómo llegó al cielo? Y la tercera sorpresa es que mucha gente que creíamos que iba a llegar no va a estar ahí.
porque solo el Señor conoce los corazones de las personas y al final de cuentas Él usa a quien Él quiere. Entonces ya para ir terminando, por cuestiones de tiempo y porque pues vamos a seguir obviamente con esta historia, pues solo vamos a leer rápidamente los versículos que siguen. Dice, y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Israel y los había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio pues, por cuenta Sesbazar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, etcétera, etcétera. Vamos a entrar, como dije ya, más en detalle con esto la próxima semana, pero un detalle importante es que el rey no solo los manda a edificar la casa, a reedificar la casa de Dios, sino que les provee de los recursos para hacerlo. Y pues salen con muchas cosas de ahí, con muchos recursos. Eso nos recuerda la salida de Israel de Egipto. Cuando el Señor los libera y salen de Egipto, pues todos los egipcios les dieron cosas, ¿verdad? Oro, plata, ganado y todo, por miedo, por lo que sea, pero salieron cargados también de cosas de ahí por la misericordia del Señor que movió los corazones. Y aquí está moviendo a Ciro para que les dé los recursos para que ellos vayan a edificar casa. Y otro dato importante es que pues había un príncipe ahí en, eh, en la cautividad, que era este Sesbazar, que lo vamos a conocer en el libro de Esdras como Zorobabel. Zorobabel es enviado por Ciro y él es como quien dice el depositario de todo lo que Ciro da, eh, porque era un descendiente de David, era un príncipe y también era un fiel servidor en la corte de Ciro. Ah, entonces, lo vamos a dejar hasta aquí con esta información. Como ya dije, vamos a seguir la próxima semana, pero sacamos varias enseñanzas de esta clase. La soberanía de Dios, cómo Él usa al que quiere, Él realiza sus planes independientemente de los gobiernos, independientemente de quién sea la potencia mundial. Por eso nosotros confiamos en el Señor, en su fidelidad, en su palabra, en sus promesas, independientemente de los gobiernos. Nosotros no tenemos la esperanza puesta en los gobiernos, sino eh, pues que el Señor es el que nos restaura. Este es un libro de restauración y nos enseña cómo, a pesar de nuestras caídas, de nuestros errores, el Señor usa esas caídas, esos errores para disciplinarnos, para enseñarnos cosas que a lo mejor si no caemos, no aprendemos, pero Él nos restaura, como restauró al pueblo de Israel. Tenemos también la enseñanza de Daniel y sus amigos, cómo a través de su testimonio y de su fidelidad lograron que pueblos enteros eh, reconocieran la soberanía del Señor. No solo los reyes, sino toda la población por decreto de los reyes reconocieron la soberanía del Señor. Entonces, hasta aquí llegamos, hermanos, con nuestro estudio del día de hoy. Tuve que compartir mucha información, espero no haberles abrumado con esto, pero era necesario para el contexto de la introducción. Pero vamos a ver cómo se va poniendo fascinante el libro en las próximas reuniones. Así que los invito para que la próxima semana nos reunamos nuevamente y podamos seguir escudriñando, aprendiendo, reflexionando sobre lo que el Señor pues tiene para nosotros en su palabra. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.